el podcast del mercado clandestino en Colombia. Paisajes de la violencia. Sin agua, no es negocios privados. Los pueblos. Cada cuánto llega el agua buena después de la guerra. En Colombia, los ríos y cuerpos de agua son cementerios de innumerables víctimas, territorios estratégicos para el combate y lugares contaminados. Pero son también sitios de memoria, de vida y de resistencia. Estos fueron algunos de los temas abordados el 23 de noviembre del 2019 en el mercado clandestino de conocimiento y no conocimiento útil, de culturas anfibias, puertos de contenedores y tumbas líquidas, relatos colombianos en torno al agua, que tuvo lugar por primera vez en América Latina. Hoy presentamos Los saberes del agua nacen en distintas fuentes, un diálogo que conecta trayectorias, sentires y saberes dentro del proyecto Territorios del Agua y redes de práctica y aprendizaje que conjuga conocimiento académico, empresarial y la gestión de acueductos comunitarios. La anfitriona de esta charla es Doli Cristina Palacio, experta en estudios del desarrollo, quien comparte el enfoque participativo de la gestión territorial en la que el agua es el elemento ordenador. Quería saludarte conectando el corazón y quería contarte mi nombre y también saber el tuyo. Y quiero hacer mucha conciencia de que estamos haciendo este diálogo conectando la emoción, conectando el sentir, conectando el saber y conectando cada una de nuestras trayectorias para poder comunicar. Bueno, igualmente desde mi parte un saludo con mucho agradecimiento de poder estar acá, poder participar en esta mesa. Mi nombre es Hanna Cotín y bueno, sí, muy agradecido de poder ser parte del evento y poder tener una conversación con usted y Gracias. Con mucha gente que claro de que pronto sí. Nos estará escuchando. Claro que sí. Hanna, mi nombre es Doli Cristina Palacio. Yo soy de Colombia, pero soy de unas montañas del centro de la cordillera central, al norte de Medellín, de un pueblo que se llama Yarumal. Y hace muchos años vivo aquí en Bogotá. Entonces, lo que te voy hoy a compartir, y pues si quieres, ya hemos algún momento antes como organizado algunas cosas de nuestras experiencias, pero es principalmente hablar del agua como origen, y desde ese origen plantear cómo los seres humanos somos parte de ese origen y cómo desde esa conciencia construimos aquí en Bogotá una conversación muy bonita con organizaciones sociales en el sur de Bogotá, con funcionarios que trabajan desde las instituciones el tema del agua en la empresa Acueducto de Bogotá y con académicos que investigan sobre temas urbanos, territoriales y también de ecosistemas estratégicos que son como la base del territorio donde se desarrollan estos centros urbanos. Entonces, nada, pues yo quisiera como compartirte una idea de la cual partimos en esa conversación. Un elemento fundamental fue que cada quien tenía que entrar a la conversación con su propia trayectoria. Es decir, no es una universidad que viene a hacer un proyecto con la gente, ni la gente que está demandando cosas al Estado, ni un Estado que está cumpliendo con una norma, sino que tomamos la decisión de conversar como personas vecinas del mismo lugar que estábamos interesadas en un tema, digamos, compartido, que era el agua, y que teníamos distintos saberes que era importante compartir primero para entender qué era lo que queríamos hacer juntas. Entonces, digamos que el principio de la relación
Fue como un cruce de caminos de muchos trabajos de gente con nombre propio, digamos que no era una acción desde la representación institucional, sino que era una acción en donde las personas estaban haciendo cosas desde su conciencia con una afiliación institucional, que es diferente. O sea, es la persona la que tiene un compromiso y desde la afiliación institucional hace una acción, pero conservando siempre, digamos, como el punto, digamos, de conexión que es la persona. Entonces ese fue como un elemento crucial, digamos, para esa construcción. A partir de ello, entonces empezamos a crear como encuentros que tenían ya originalmente objetivos. Por ejemplo, el Acueducto de Bogotá tenía una ingeniera y una gestora social desde el área social que se pusieron de acuerdo dentro de esta institución para acompañar procesos de mejoramiento de los acueductos comunitarios. Nosotros como grupo de investigación en la Universidad Externado, Procesos Sociales, Territorios y Medio Ambiente, ya teníamos varios trabajos que acompañaban procesos de defensa del patrimonio cultural y natural en la ciudad y habíamos participado de registrar, digamos, procesos de defensa de los humedales y de los páramos. Y nos encontramos en esa conversación con el acueducto y con los acueductos comunitarios en relación a que estas fuentes de agua, digamos, tenían una relación con el páramo y con los humedales. Y entonces empezamos a plantear qué problemas veíamos cada quien desde su trayectoria sobre este territorio y sobre el agua. Y para ello creamos un diálogo de 4 seminarios en un primer año, en donde cada persona compartía su trayectoria, ¿sí? Hicimos primero como unos círculos como método de diálogo, en donde poníamos el agua en el centro. Entonces, cada círculo construía desde el centro donde teníamos al agua un mandala donde invitábamos al agua a escucharnos y nosotros a escuchar el agua desde el territorio, y donde íbamos haciendo este diálogo itinerante en la universidad, en el territorio, en la institución. Sí, o sea, hicimos varios diálogos donde venían los del territorio, íbamos los de la universidad, venían los funcionarios y así en cada uno de los lugares, digamos, naturales de cada actor, y donde cada uno individualmente expresaba cuál era su saber y cómo lo iba a poner en función de la pregunta sobre el territorio y el agua, en un proyecto que diseñamos conjuntamente a partir de este diálogo que llamamos Territorios del Agua y Redes de Práctica y Aprendizaje para la Gestión Colaborativa del Sur de Bogotá. Entonces, allí fuimos identificando los problemas y diseñando un objetivo común. Este proceso ya después lo convertimos en un proyecto Colciencias y lo presentamos como un proyecto de una red tripartita: academia, empresa pública y organizaciones sociales, donde participamos 2 grupos de investigación, uno de la Javeriana y uno del Externado. Estos 2 sectores del acueducto, que es ingeniería especializada que hacía calidad de agua y gestión social, y Retaco y Agrópolis, que es la otra organización. Puedes ver aquí, este ya es un producto final de 5 años de trabajo de todas estas organizaciones. Presentamos el proyecto Acolciencias y empezamos a trabajar en un proceso de investigación colaborativa. Decidimos llamarlo colaborativa y digamos a través de estas redes de práctica y aprendizaje, es decir, todos estábamos haciendo y desde el hacer conociendo colectivamente y conjuntamente, sobre todo como más una acción conjunta que una acción colectiva en el sentido clásico. Mira,
de la palabra, y entonces era más una acción conjunta y colaborativa, ¿sí? Entonces empezamos a partir de este diálogo a identificar distintos problemas en este lugar. Visitamos el lugar, te dio un poquito de tos, yo creo que es el frío. Hay mucha sequedad y mucho frío. Entonces, digamos que este diálogo contemplaba desde estos actos simbólicos un saludo al territorio, un pedirle permiso al territorio, un recorrer el territorio, pero un poner, digamos, el compromiso de cada persona en el diálogo. Y así empezamos a identificar problemas, y a partir de los problemas entonces empezamos a definir áreas de trabajo conjunto. Y más o menos desarrollamos 30 personas en 5 años, 4 grupos, hicimos 4 grupos de trabajo, uno que iba a desarrollar la historia, digamos, ambiental del territorio con los sistemas productivos y los territorios del agua, otro que se iba a encargar de la historia de los acueductos comunitarios y en particular toda la gestión comunitaria del agua. Otro grupo se centró en la acción colectiva ya más a nivel de movimiento social en la defensa del territorio en el borde urbano rural del sur de Bogotá. Y otro grupo desarrolló más como los temas de política y de normativa, o sea, cómo se había desarrollado esa acción institucional en el territorio. En cada grupo había gente de las organizaciones, de lo público y de la academia, creando, digamos, el registro de ese proceso. Pero adicionalmente, las mismas organizaciones empezaron a entender un poquito esto de la investigación, porque para ellos la investigación es un poco como nos están investigando para pedirnos impuestos o para sacarnos plata o para no sé qué. O sea, la investigación es una cosa más como de contraloría o de digamos, de acción jurídica que una cosa social. Entonces ellos mismos dijeron, bueno, ya que estamos en la universidad, ¿por qué no entonces incluimos a los jóvenes a través de un diplomado y les formamos en investigación y defensa del territorio? Entonces formamos 26 jóvenes del territorio en acciones tanto académicas como de cómo hacer, digamos, investigación social, una historia ambiental, un registro, una etnografía, una entrevista, pero también conociendo el territorio. Pero fue muy lindo porque, pues, siendo ellos jóvenes del territorio, fue como ver el territorio a través de los ojos de ese diplomado, y eso también hizo como una proyección distinta y una experiencia distinta de ese territorio que ellos estaban experienciando en su vida. Entonces, digamos que fue un trabajo muy bonito porque a través de esa formación de jóvenes desarrollamos el piloto de todos los instrumentos de investigación del proyecto. Entonces iniciamos a trabajar esa investigación, y de ahí salieron muchas acciones colaborativas sobre monitoreo del agua, sobre trabajar con los planes de ahorro y uso eficiente del agua, que es algo muy importante que tienen que hacer las asociaciones de usuarios de acueductos comunitarios para poder tener la concesión de agua. Entonces trabajamos chocolatadas con los usuarios, trabajamos caminatas con los fontaneros, monitoreo del agua con los fontaneros, hicimos unos monitoreos también con los colegios, y empezamos a hacer una serie de acciones que vincularan 2 actores fundamentales que son muy territoriales, que son el acueducto y la escuela, ¿sí? Y a partir de esos 2 actores territoriales, pues empezar a crear un vínculo de colaboración donde ellos son receptores también de muchas políticas públicas, de muchos programas, de muchos seguimientos. Entonces, pues la idea es que ellos tengan como esa fortaleza. Y cada año pues fuimos como desarrollando esas acciones, y bueno, el proyecto, como siempre, se acaba la financiación, pero cuando cerramos el proyecto creamos este libro web
que es donde está la memoria de todo el proceso. Y además abrimos una pasantía territorial en la universidad para seguir acompañando el proceso a largo plazo. Entonces, esas son como las bases. No sé si tú quieras, a partir de esta primera exposición, hacer algunas preguntas y profundizar. Sí, no, bueno, muchas gracias. Pues me parece súper interesante, inspirador también escuchar pues como cada uno tiene una trayectoria, también escuchar como la trayectoria de esos proyectos. Y sí, como que me provoca varias ideas y preguntas también. Pues sobre eso de la trayectoria mismo es algo para mí, pues yo soy historiadora, entonces para mí esas trayectorias es como personales, o sea, a múltiples escalas me parecen clave para entender pues dinámicas contemporáneas en torno del agua. También algo que usted aludió, como que el agua y como ustedes también pusieron en práctica el hecho que el agua es como el medio de la conversación, es como el agua fluye, entonces también ayude como que fluyen conversaciones, conocimientos. Sí, eso como que sí, yo creo que son cosas muy, muy importantes, la idea de la trayectoria, de lo fluido de las conversaciones. Y sobre, sí, eso es el tomar, o sea, siempre estar como consciente de que hay muchos diferentes saberes. De pronto algunos saberes que, o sea, pensando en como yo me acerco a temas de que hay algunos saberes que están más allá de mi alcance, que de pronto solo debo aceptar que hay otros saberes que yo de pronto nunca, por tener una trayectoria diferente, no voy a llegar a entender. Y hay algo que me parece, o sea, que me hace pensar mucho es también cómo la confluencia de estos diferentes saberes a veces requieren también de diferentes medios para que fluyan esos conocimientos. Como le comenté antes estamos pues arrancando, la verdad, en un proyecto sobre páramos en territorios rurales alrededor de Bogotá, y donde estamos trabajando, entre otras cosas, con músicos también que componen canciones sobre el páramo, y que son como un medio que expresan en qué manera los propios campesinos entienden, tienen mucho conocimiento del páramo, que ellos a veces como se sienten desconocidos o como que es como parte de una lucha, no simplemente de defensa del páramo, pero también de defensa de un tipo de conocimiento y de una trayectoria. Claro. Es un segundo punto que me provocaba mucho lo que usted me comentaba, y estaba pensando en algo más, pero ahora se me escapa. Porque es muy importante lo que tú resaltas allí, de cuando alguien vive en un lugar, no solamente vive, sino que muchas veces viene de descendientes o ascendientes de ese lugar. Es un lugar que se vuelve parte y uno parte del lugar. Y el páramo y la comunidad del páramo es una comunidad muy especial en ese sentido, porque es gente que ha logrado conocer esas montañas y vivir en esas montañas. Entonces ahí las trayectorias son muy importantes. Pero al mismo tiempo nosotros, como gente de la ciudad, también somos gente de un lugar. Y es importante darnos cuenta de que ese lugar es más allá de lo que hemos construido como urbano. Y es un lugar que tiene una historia ambiental, una historia ecológica, una historia en la tierra. Y ahí fue como empezamos a trabajar el origen del agua, para entender el origen de la tierra como un, digamos, elemento cósmico que nos permite crear una identidad mucho más igualitaria. Y todos somos vecinos y todos estamos situados en una vida en la tierra y en un momento de la vida en la tierra, ¿sí? Y entender ese origen del agua era muy importante para ello. Y entender que cada uno entraba ahí con su flujo de vida a participar, y por eso no solamente el flujo es una metáfora, sino que es una realidad en la trayectoria de la vida de cada uno en un lugar. Y que cada uno es con el agua, no puede estar por fuera de ella ni al lado de ella en un sentido separado, sino que estamos completamente integrando el agua del lugar
en la lluvia, en el agua que tomamos, en el agua que usamos para los alimentos, en el agua con el que regamos los alimentos que nos comemos, en el agua que usamos para producir en la industria, en el agua de la minería, en el agua que todos usamos, que es un agua que está ahí y que es la que estamos usando. Entonces es hacernos muy conscientes de ello y que todos estamos de un lado u otro en esa interacción con la misma agua, porque estamos ubicados en el mismo lugar, y el agua como un elemento de origen, pero también como un elemento de vida en el presente. Entonces, digamos que eso era muy, muy, muy fuerte, estarlo siempre repitiendo en la conversación. Y por eso ese dispositivo del círculo y de siempre el agua en el centro, para crear esa conciencia de que es por eso que estamos ahí. Y lo otro muy importante es que cada uno hablaba desde formas de hablar muy distintas, a pesar de que todos hablábamos en español en un principio, pero cada quien tiene un lenguaje, un significado, una manera de comprender, y que eso nos iba a tomar mucho tiempo, ¿sí? O sea, crear como unas afinidades y unas interacciones mucho más, digamos, horizontales, ¿no? Que es muy difícil de romper porque el campesino siempre te dice doctora o ingeniera. Tú no eres ingeniera, pero te dice ingeniera porque estás tratando temas del agua y del acueducto, entonces pues debes ser ingeniera. O tú te refieres a ellos siempre a veces, muchas veces de maneras muy paternalistas. Entonces revisábamos también como esas maneras en cómo nos construimos en el diálogo, y cómo no era que yo venía a decirles o a darles, porque ahí también hay muchas maneras. Tú vienes además de otro contexto que también es entender las maneras que se dan en Sudamérica, porque tenemos también como unas construcciones coloniales muy fuertes en nuestras maneras de pensar. Entonces el campesino siempre va a ir porque aquí quedan, ¿no? O sea, nosotros siempre decíamos, bueno, aquí quedan, ¿no? Entonces, no, aquí no damos nada. O sea, aquí vamos a construir juntos. El proyecto es de todos, ¿sí? Además fue muy bonito como lograr el diseño del proyecto entre todos y el habernos ganado la convocatoria todos. Eso fue muy, muy, muy especial, porque no era el proyecto de la universidad en la comunidad o el proyecto de la comunidad donde no deja entrar a la universidad, ¿sí? Sino que era un proyecto conjunto y la administradora era yo, por ejemplo, pero fue elegida por el grupo. El grupo eligió al administrador, dijo quién administra el dinero, y elegimos un grupo colegiado para gestionar el dinero a través de un comité de coordinación, por ejemplo. Entonces no era una universidad dirigiendo un proyecto, sino que era un colectivo a través de un convenio interinstitucional donde obviamente se eligió a la universidad por facilidad de gestión, porque es una universidad privada, entonces digamos que tiene un poquito más de agilidad para mover los recursos. Y se me eligió a mí como coordinadora, pero no era una directora, ¿cierto? Sino una coordinadora de las cosas que fueran sucediendo, pero el proyecto era de todos. Entonces era como movilizar desde otro lugar también, era como... Sí, no, sí. Me parece pues súper importante y pues muy importante, pero también un logro que pues yo mismo llevando pues varios años ahora trabajando desde la universidad y en la universidad en varios territorios en América Latina, es siempre como el horizonte, pero llegar a una colaboración como usted acaba de escribir yo creo que es un logro inmenso, sabiendo cómo pues sí, esa colonialidad que usted mencionó, pues también son en esas estructuras que las universidades se han creado y todavía es como un proceso pues lento y claro, difícil a veces de llegar a otras formas de pensar y formular proyectos desde el inicio, o sea, no solo pensar un proyecto donde luego se pueden añadir diferentes actores, sino que todos esos actores son parte desde el inicio antes de que nace la idea del proyecto.
Sí, no, me parece, sí, súper importante. Sí, así, además no es una cosa de coberturas donde, digamos, una institución va a llegar a la gente, ¿cierto? O una cosa de análisis donde la universidad analiza a la gente, sino que es un acuerdo. Ahora, lograr eso era también recordarlo todo el tiempo, porque siempre estamos acostumbrados a la interacción normal en donde yo hago la investigación y usted es la fuente, organización. Entonces no, a ver, usted organización tiene que estar aquí a mi lado y usted tiene una función, yo tengo otra, pero los dos estamos construyendo el mismo producto. Y al final entender, por ejemplo, que el proceso de registro en donde el líder iba a contar su relato, pero ese relato oral era parte del producto escrito, 5 minutos, era parte del producto escrito, y que yo iba a ayudar a escribir esa oralidad y le iba a dar obviamente un valor agregado, pero esa oralidad tiene una participación en la autoría, ¿sí? Entonces todas las autorías son colectivas en este libro, ¿sí? Y la oralidad del otro pues tiene autoría en la construcción del escrito. Y obviamente pues mucha gente no logró participar directamente, a lo que digamos damos el paso siguiente en este año a hacer una socialización de esto en el territorio, pero también en la academia, pero también en las instituciones, o sea que la red de los 30 investigadores puede movilizar sus textos libremente, además porque digamos ya está el objeto, que es este objeto virtual, y pues eso nos da también mucha libertad a cada quien de ir movilizando el producto y no de que el autor es fulanito, sino que también da movilidad en eso, ¿sí? Estamos aprendiendo, también dándole fuerza a la continuidad histórica de esta iniciativa, y seguimos creando estas agendas ya más puntuales y sin recursos, digamos, establecidos, pero con la práctica territorial con estudiantes es muy chévere, porque entonces nos reunimos los mismos actores a principio de cada año y hacemos la agenda de trabajo con los estudiantes, pero ya tenemos como el engranaje de la confianza, de que somos las mismas personas, y vemos que digamos que uno de los elementos interesantes aquí es que las personas cuentan, y la trayectoria de las personas cuentan en el territorio, o sea, no es la afiliación institucional, que también es importante, pero sin lo otro, sin esa engranaje entre las personas, pues es más difícil que digamos se cree esa posibilidad de actuar, ¿sí? Y yo creo que un poco para el ejercicio que ustedes hacen es cómo crear esa confianza con los actores y cómo puntualmente ir desarrollando esas prácticas, que no siempre están las mismas personas, pero que también los enlaces y los empalmes son importantes, o sea, las personas contamos, y eso es, y somos parte además de cómo se construye el territorio y de cómo se sostiene el territorio. No es que nosotros lo dañamos o nosotros lo restauramos, sino que nosotros lo sostenemos porque somos parte de él. Entonces es también como esa conciencia de que estamos ahí, ¿sí? De que somos parte, Sí, y un poco lo que hablamos es eso, somos ecología, no somos ecologistas, somos ecología, que ha sido una de nuestras conclusiones, y al ser ecología tenemos que hacernos conscientes del ecosistema que habitamos. Sí, no, me hace pensar en lo que yo justo, pues hace poco estaba en Sumapaz y estábamos en una conversación sobre igual un poco la historia de la presencia de institutos del gobierno, sobre todo pues al nivel más local, y como que es difícil a veces como mantener la confianza, la colaboración, y como lo más concreto que salió fue como, pero desde hace algún tiempo, los que vienen de diferentes sectores del gobierno local vienen a hacer su trabajo, pero ya no toman el tiempo para tomar el tinto con nosotros. O sea, antes pues entraron a la casa, tomamos un tinto y conversamos. Ahora no hay ese tiempo, y eso como que parece que está quebrando algo de que
como que complica esas relaciones de confianza. Sí. Entonces me pareció como algo casi anecdótico, pero que dice tanto sobre cómo funcionan esas colaboraciones entre instituciones, pues diferentes pobladores. Y así es. Bueno. El mercado clandestino, celebrado en 2019, fue un proyecto artístico de la Academia Móvil de Berlín para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, organizado por Mapa Teatro en cooperación con el Goethe Institut y la Universidad Central, apoyado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ, y el Banco de la República, financiado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania y el Goethe Institut.